Robaron a manos llenas. Son ustedes el gobierno del 2%. Contratos millonarios en Marruecos y en todos ellos mordidas. La Paqui en el Corte Inglés con la visa a todo trapo. Los que enchufaban prostitutas en empresas públicas que dependían de la señora María Jesús Montero. A ver qué disculpas le piden ahora al señor Cerdán, decía el catedrático Patxi López. Ni ustedes han traído los derechos, ni España nace con el PSOE. Lo que sí nace con el PSOE son las mayores tramas de corrupción nunca vistas en nuestra historia. Porque la primera mordida de Santos Cerdán se firma 48 horas después de que Sánchez ganara las primarias. Es que ustedes llegaron expresamente para robar. Solo el tiempo dirá qué le debe el PSOE a ETA, qué le debe a Marruecos. Una persona ultra en las próximas elecciones podrá votar con los ojos cerrados al PP o a Vox, es un poco lo mismo. Y usted hoy vuelve a hablar de la ultraderecha. Distraen a sus votantes con la ultraderecha mientras le roban con la otra mano. Hace unos días Yolanda Díaz dijo una verdad. Por primera vez Yolanda Díaz dijo una verdad. Dijo que eran ustedes el gobierno de la corrupción y acertó. Son ustedes el gobierno de la corrupción. Investigados por organización criminal, nada más y nada menos. Ábalos y Santos Cerdán lo acreditan y la UCO lo demuestra. Robaron a manos llenas. Son ustedes el gobierno del 2%. Los del piso Franco en Fuencarral. Los del túnel de Velate en Navarra. El puente del Centenario en Sevilla, contratos millonarios en Marruecos y en todos ellos mordidas. La Paqui en el Corte Inglés con la visa a todo trapo. Los que enchufaban prostitutas en empresas públicas que dependían de la señora María Jesús Montero. Los que compraban el voto y el silencio del PNV a cambio de enchufar a amigos de Aitor Esteban en empresas públicas. Al final lo del Palacete acabó convirtiéndose en una broma. Son ustedes el partido de los fajos de billetes, de las chistorras, los soles y las lechugas. Hablaban ustedes como la mafia. 6,7 millones de euros ha trincado Super Santos Cerdán de la trama de Servinavar que él mismo dirigía. Se sentaba ahí, detrás de Patxi López, entre ustedes. Era uno de los suyos. Era el número 2 de Pedro Sánchez hasta el pasado mes de julio. Un socialista comprometido, decía Sánchez. Super Santos Cerdán, decía José Luis Rodríguez Zapatero. Un gran negociador, decía Pedro Sánchez. En eso tiene razón. La mano en el fuego, ponía María Jesús Montero. A ver qué disculpas le piden ahora al señor Cerdán, decía el catedrático Patxi López. Mire, son ustedes el partido de la Fontanera que extorsionaba a jueces y fiscales para que dejasen de investigar al entorno familiar de Pedro Sánchez. Y en el medio, Antonio Hernando, conocido de este señor de aquí abajo. Ahora les llaman Antoñita la Fantástica. Pues mire, como Antoñita la Fantástica hable, se cae todo el tinglado que tienen ustedes ahí enfrente. ¿Es consciente de la degradación de España? Dice la RAE que degradar es humillar, es rebajar, es envilecer. Salvo que su negacionismo habitual también sea un negacionismo lingüístico, le digo que España no está nada rebajada. No sé exactamente a qué se refiere. Yo creo que aquí lo único degradado, lo único humillado, lo único arrodillado es Vox ante los poderosos a los que ustedes defienden cada día. Ministro, pues me refiero a que esta legislatura es el culmen de un proceso de desintegración nacional y que ustedes están celebrando 2 años de avances de su bolsillo, de compromiso con los delincuentes y de políticas útiles que únicamente sirven para mantenerse en la Moncloa. Los españoles vivimos en el régimen del PSOE desde que el embajador de Maduro en España llegó al poder en 2004 y desde entonces vivimos en una crisis permanente sin que la gente de mi generación haya conocido nunca un horizonte de bonanza. Una España traicionada, llena de trabajadores que han dedicado toda una vida a levantar las mismas instituciones que hoy el PSOE utiliza para su propio beneficio. Y usted dice que presuma de cientos de años de servicio público que se reducen a una ristra de informes de la Guardia Civil sobre su corrupción y años de desmantelamiento del Estado social. Porque son ustedes los que han acabado con las clases medias, los que han desindustrializado España vendiendo nuestra riqueza al extranjero y los que acumulan a más de 2 millones de españoles en riesgo de pobreza mientras hablan de justicia social. Ni ustedes han traído los derechos, ni España nace con el PSOE. Lo que sí nace con el PSOE son las mayores tramas de corrupción nunca vistas en nuestra historia. Porque la primera mordida de Santos Cerdán se firma
se firma 48 horas después de que Sánchez ganara las primarias. Es que ustedes llegaron expresamente para robar y usted en concreto se ha dedicado desde el Ministerio a rendir el Estado y se congratula de que el mismo que facilitó en Europa la derogación de la doctrina Parot decida ahora si es admisible o no el golpismo en España. Ustedes han cambiado el sistema democrático y han cambiado el Estado de Derecho por un Estado de privilegios al servicio de una casta política corrupta y se dedican a deslegitimar permanentemente la monarquía con sus infames leyes de memoria democrática. Así que la historia determinará en qué punto exacto nos encontramos. Lo que es seguro es que usted ocupará las líneas más negras de toda ella con su gobierno traidor, que hace 25 años lloraba el asesinato de uno de sus compañeros y hoy pacta con sus verdugos. Solo el tiempo dirá qué le debe el PSOE a ETA, qué le debe a Marruecos. Ustedes no tienen nada de lo que presumir, nada de lo que celebrar y mucho por lo que preocuparse. Son ustedes perfectamente intercambiables. Una persona ultra en las próximas elecciones podrá votar con los ojos cerrados al PP o a Vox. Es un poco lo mismo porque representan ustedes exactamente lo mismo. El intentar que España deje de avanzar en el estado del bienestar, en los avances en libertades, en derechos y en mejoras de las condiciones de vida de los ciudadanos, y ustedes están obviamente defendiendo una España reaccionaria, una España gris, una España que no avance. Señor Bolaños, le diré lo que todo el mundo sabe y ustedes dicen que no les consta o que no recuerdan. Están hasta el cuello de corrupción. Nos dijeron que era una inventada. Hoy sabemos que es una trama organizada y protegida desde el Gobierno y el PSOE, la trama del 2%. Durante años Ábalos y Koldo colocaban prostitutas en empresas públicas y repartían sobres con dinero entre los gerifaltes del PSOE. Un dinero entregado en bolsas en Ferraz por empresarios corruptos. Era el 2% del PSOE por las adjudicaciones amañadas. ¿Recuerda usted a Super Santos Cerdán, el amigo íntimo de Pedro? Recorrió España amañando contratos desde Pamplona a Sevilla, pasando por el País Vasco, incluso a Marruecos acompañando a Ábalos. Solo faltaba Sánchez para cubrir la banda del Peugeot. ¿Quién le garantizó a Leire la protección y el interés directo de Pedro Sánchez? ¿Fue usted, señor Bolaños? ¿Por qué se reunió Leire con la cúpula del PSOE y de Moncloa? Allí estaban el secretario de organización, el jefe de prensa, el 2 del gabinete de Sánchez, otros miembros de la ejecutiva aquí presentes. ¿Estaba usted también, señor Bolaños? Verá, ¿recuerda este tuit, señor Bolaños? Es de Pedro Sánchez. Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia, con la Paqui. El acoso de la ultraderecha disfrazada de periodistas no tiene cabida en democracia. Esto no va de partidos, va de derechos. Un abrazo, Santi. Y usted hoy vuelve a hablar de la ultraderecha. Distraen a sus votantes con la ultraderecha mientras le roban con la otra mano, señor Cerdán. Verá, es verdad que esto no va de partidos, esto va de corrupción. Esto va de unos corruptos, ustedes, que le roban el dinero a los ciudadanos honestos, a los españoles honestos. Esto no va de 3 o 4 golfos con carné del PSOE. No, señor Bolaños. Esto va de una organización criminal que anida en el núcleo mismo del Partido Socialista y de la Moncloa por obra y gracia de Pedro Sánchez. Es la mafia del 2% que investiga la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y más de 26 jueces a lo largo y ancho de toda España. Es esa cloaca, ese estercolero en el que han convertido ustedes al Partido Socialista Obrero Español. Es que ustedes todos los días se meten en la espiral de la difamación, de la mentira y del fango, de intentar enfangar a toda una organización política. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.